Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Así gritaba la mujer mientras los agentes la sostenían del brazo frente a varias cámaras que ya estaban grabando todo. Se tapaba la cara, lloraba, hacía muecas de desesperación y repetía que era inocente. Pero mientras intentaba convencer a todos de que no tenía nada que ver con la estructura, una pequeña marca en su mano terminó arruinándolo todo. 3 puntos. Pequeños, discretos, casi invisibles para cualquiera que no supiera lo que estaba viendo. Pero para los investigadores, esa marca era suficiente para levantar todas las alarmas. A simple vista parecía una mujer cualquiera. De esas que pasan desapercibidas entre la gente. Nadie habría imaginado que detrás de ese llanto había una historia mucho más pesada. Porque esos 3 puntos no eran un adorno. Durante años han sido relacionados con estructuras criminales y con reglas que muchos salvadoreños conocen perfectamente. Ver, oír y callar. Una frase que durante mucho tiempo marcó la vida de comunidades enteras donde la gente prefería guardar silencio para sobrevivir. Pero esta vez el silencio no le sirvió de nada. Todo comenzó con un fuerte operativo ejecutado en distintos puntos del país. Las autoridades ya venían siguiendo movimientos sospechosos relacionados con cobros de renta y amenazas contra comerciantes. La investigación llevaba semanas avanzando en silencio hasta que finalmente decidieron actuar. Policías y soldados salieron desde la madrugada para intervenir varias viviendas donde supuestamente operaban miembros de una estructura dedicada a la extorsión. Las capturas comenzaron una tras otra. En algunas casas encontraron personas durmiendo. En otras intentaron esconder teléfonos, dinero y papeles apenas escucharon llegar a las autoridades. Hubo quienes fingieron no saber qué estaba pasando y otros que trataron de actuar como simples vecinos sin relación con nada. Pero según los investigadores, todos ya estaban plenamente identificados. Entre los primeros detenidos apareció José Elías Reyes Rivera, conocido con el alias de Chamorro. Intentó pasar desapercibido, pero durante la revisión los agentes encontraron en su mano la misma marca que ya venían detectando en otros integrantes de la estructura. Los 3 puntos estaban ahí, ocultos en una zona que normalmente no llama la atención. Según las autoridades, varios de los involucrados habían comenzado a esconder sus tatuajes para evitar ser identificados durante retenes y controles. Sin embargo, esta vez no funcionó. La inteligencia policial ya tenía fotografías, seguimientos y registros de movimientos realizados durante semanas. Por eso el operativo avanzó rápido. Casa por casa. Calle por calle. Los agentes llegaban con listas específicas y nombres concretos. No era un patrullaje cualquiera. Era un golpe dirigido directamente contra una red que, según las investigaciones, llevaba tiempo moviéndose entre varias zonas. Y mientras las capturas seguían aumentando, comenzaron a aparecer las evidencias. Encontraron dinero en efectivo que presuntamente provenía de extorsiones hechas a comerciantes y transportistas. También hallaron teléfonos celulares que ahora serán analizados por las autoridades para rastrear comunicaciones y posibles órdenes dadas dentro de la estructura. Pero una de las cosas que más llamó la atención fue un cuaderno aparentemente sencillo que terminó convirtiéndose en una pieza clave. Ahí tenían anotaciones detalladas. Nombres de víctimas. Cantidades de dinero. Fechas de pago. Lugares donde debían entregar la renta. Incluso había registros de personas que, según las autoridades, ya habían sido amenazadas por retrasarse con los pagos. Para los investigadores, ese cuaderno era prácticamente una radiografía completa del funcionamiento de la red. Mientras tanto, el ambiente durante el operativo seguía siendo tenso. En medio de las capturas también apareció un ciudadano hondureño completamente tomado. Apenas podía mantenerse de pie y hacía bromas mientras los agentes revisaban la escena.
Algunos incluso pensaron que solo se trataba de un hombre borracho que estaba en el lugar equivocado. Pero la situación cambió rápido cuando le revisaron una de sus manos. Ahí estaban otra vez los 3 puntos. Según las autoridades, el hombre también tendría vínculos con la misma estructura que estaba siendo investigada. La actitud relajada que mostraba al inicio desapareció casi de inmediato cuando comenzaron a tomarle fotografías y a separarlo del resto de personas que estaban en el lugar. Pero faltaba una de las capturas más comentadas del operativo. Poco después los agentes llegaron hasta donde se encontraba Rosa Guadalupe, alias Labute, de 31 años. Desde el primer momento comenzó el escándalo. Apenas vio a los policías empezó a llorar desesperadamente. Gritaba, se agarraba la cabeza y repetía que ella no había hecho nada. Intentó evitar las preguntas y pedía que la dejaran tranquila mientras seguía llorando frente a todos. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular. Muchos al verla pensaron que quizá realmente estaba siendo acusada injustamente. Su reacción parecía la de alguien completamente derrotado por la situación. Pero entonces vino el detalle que terminó cambiando toda la percepción del caso. Cuando los agentes revisaron sus manos, encontraron la misma marca que ya había aparecido en otros capturados. Los 3 puntos. Fue ahí cuando, según las autoridades, quedó vinculada directamente con la estructura investigada. Y aunque ella seguía llorando frente a las cámaras, los investigadores aseguraban que ya existían suficientes elementos para relacionarla con las actividades ilícitas que estaban siguiendo desde hacía semanas. Lo más impactante ocurrió después. Cuando fue presentada junto al resto de capturados, el llanto desapareció completamente. Ya no había gritos ni súplicas. La mujer que minutos antes parecía destruida ahora sonreía frente a las cámaras. Incluso llegó a reírse mientras hablaba con otros detenidos. El cambio fue tan brusco que muchas personas comenzaron a comentar que todo había sido una actuación para generar lástima. Y precisamente esa reacción terminó provocando todavía más indignación. Porque para muchos salvadoreños, detrás de esas supuestas lágrimas están años de amenazas, miedo y dinero quitado a personas trabajadoras que simplemente intentaban ganarse la vida. Hoy las cosas ya no son como antes. Las autoridades mantienen operativos constantes y las estructuras criminales saben que cada movimiento puede terminar en capturas. El mensaje sigue siendo claro, el que decida seguir por ese camino ya conoce perfectamente cómo puede terminar. Después del operativo, varios vecinos comenzaron a salir poco a poco de sus casas para observar lo que estaba ocurriendo. Algunos grababan con sus teléfonos. Otros simplemente miraban en silencio mientras los agentes seguían registrando viviendas y subiendo evidencias a las patrullas. En más de una colonia, la escena se repitió durante horas. Sirenas, radio sonando y agentes entrando y saliendo mientras las capturas continuaban aumentando. Según información preliminar, la estructura operaba utilizando amenazas directas contra pequeños negocios y personas que trabajaban en rutas de transporte. Las víctimas recibían llamadas constantes y, en algunos casos, mensajes donde les exigían entregar cantidades de dinero semanales. El que se retrasaba empezaba a recibir advertencias más fuertes. Por eso las autoridades consideran importante todo el material encontrado durante los allanamientos, especialmente los teléfonos y las anotaciones descubiertas dentro del cuaderno. Las investigaciones ahora buscan determinar desde cuándo venían funcionando y cuántas personas más podrían estar relacionadas con la red. Tampoco descartan nuevas capturas en los próximos días, ya que parte de la información obtenida durante el operativo todavía está siendo analizada por equipos de inteligencia. Mientras tanto, las imágenes de Rosa Guadalupe siguieron recorriendo redes sociales y grupos de noticias. Primero llorando desconsoladamente y luego sonriendo junto a los demás detenidos.
Para muchos, ese cambio resumía perfectamente lo que acababan de presenciar las autoridades durante el procedimiento. Porque una cosa era la versión que intentó mostrar frente a las cámaras al momento de ser capturada. Y otra muy distinta la actitud que apareció después, cuando ya estaba rodeada por otros miembros de la estructura y parecía sentirse completamente cómoda con la situación. Las autoridades también recordaron que muchos integrantes de estas estructuras han comenzado a modificar la forma en que esconden símbolos y tatuajes para evitar ser detectados fácilmente. Algunos los colocan en dedos, muñecas o zonas menos visibles del cuerpo. Sin embargo, los investigadores aseguran que esos detalles siguen siendo importantes durante cada proceso de identificación. Por ahora, todos los capturados permanecen bajo custodia mientras continúan las investigaciones y se determina el nivel de participación que cada uno habría tenido dentro de la red. El operativo dejó claro que las autoridades siguen avanzando contra grupos dedicados a la extorsión y que cualquier error, incluso una pequeña marca en la piel, puede terminar convirtiéndose en la evidencia que los condene frente a todos. Y esta vez, según las autoridades, nadie logró escapar del enorme operativo. Mientras las capturas seguían siendo noticia en todo el país, comenzaron a conocerse más detalles sobre cómo operaba esta estructura y por qué las autoridades decidieron actuar justo ahora. Según fuentes ligadas a la investigación, los movimientos de varios sospechosos ya venían siendo vigilados desde hacía bastante tiempo. No era algo improvisado. Habían seguido reuniones, rutas, contactos y hasta horarios específicos en los que presuntamente realizaban cobros de renta en distintas zonas. Por eso el operativo fue tan grande. La intención no era capturar solo a uno o dos integrantes. El objetivo era golpear toda la red de una sola vez para evitar que alguno lograra escapar o esconder evidencia importante. Desde la madrugada, los equipos ya estaban posicionados en diferentes sectores esperando la orden para entrar al mismo tiempo en varios puntos. Y cuando finalmente arrancó el despliegue, todo ocurrió en cuestión de minutos. Las patrullas comenzaron a moverse mientras soldados y policías cerraban accesos principales para evitar fugas. En algunas viviendas hubo gritos apenas las autoridades tocaron las puertas. En otras, los agentes tuvieron que entrar rápidamente porque algunos sospechosos intentaron esconder objetos apenas escucharon que habían llegado. Fue precisamente durante esas revisiones donde comenzaron a aparecer más elementos que fortalecían las investigaciones. Además del dinero y el cuaderno encontrado inicialmente, las autoridades localizaron varios teléfonos celulares que ahora están siendo sometidos a análisis. Según información preliminar, algunos dispositivos contendrían conversaciones relacionadas con cobros, amenazas y coordinación de movimientos dentro de la estructura. También encontraron listas con apodos, alias conocidos en distintas zonas y anotaciones donde supuestamente registraban quién ya había pagado y quién todavía estaba pendiente. Para los investigadores, esos documentos reflejan el nivel de organización que mantenía el grupo y la presión constante que ejercían sobre sus víctimas. Pero mientras todo eso ocurría, la escena que seguía llamando más la atención era la de Rosa Guadalupe. Las imágenes de su captura ya circulaban por todos lados. En unos videos aparecía llorando desesperadamente. En otros, minutos después, ya se le veía completamente tranquila y hasta riéndose junto a otros detenidos. El contraste provocó cientos de comentarios. Mucha gente decía que al inicio incluso sintió lástima por ella. Pero esa percepción cambió rápido cuando aparecieron las demás grabaciones. Y no fue solo por la risa. También llamó la atención la forma en que reaccionó cuando los agentes comenzaron a hacerle preguntas. Primero evitaba responder. Después intentó cubrirse la cara constantemente mientras seguía llorando. Pero según las autoridades, la revisión ya había revelado lo que necesitaban ver. La marca estaba ahí.
Los 3 puntos que, según investigadores, han sido utilizados durante años como símbolo de pertenencia o relación con estructuras criminales. Aunque algunos intentan minimizarlo diciendo que es solo un tatuaje cualquiera, las autoridades sostienen que dentro de ciertos contextos estos símbolos sí forman parte de procesos de identificación y seguimiento. Por eso durante el operativo los agentes revisaban cuidadosamente manos, dedos y otras zonas donde normalmente estos grupos intentan esconder marcas. Y no era la primera vez que ocurría algo así. En distintos procedimientos realizados anteriormente ya habían encontrado tatuajes similares ocultos en áreas pequeñas del cuerpo precisamente para evitar ser detectados fácilmente. Algunos los llevaban detrás de las orejas, otros entre los dedos. Incluso había quienes trataban de modificarlos para hacerlos pasar por dibujos sin significado. Pero según los investigadores, la experiencia acumulada durante años les permite reconocer rápidamente este tipo de señales. Mientras tanto, los habitantes de varias comunidades seguían comentando el caso. Muchos comerciantes aseguraban que durante bastante tiempo vivieron bajo presión constante por culpa de estructuras dedicadas a la extorsión. Algunos evitaban denunciar por miedo. Otros preferían pagar en silencio para evitar problemas mayores. Por eso varias personas reaccionaron con alivio después de conocer las capturas. Porque detrás de cada operativo como este hay historias de gente trabajadora que durante años tuvo que entregar parte de sus ganancias simplemente para poder seguir trabajando. Personas que abrían temprano sus negocios sin saber si ese día volverían a recibir amenazas o nuevas exigencias de dinero. Y precisamente por eso las autoridades insisten en que este tipo de golpes seguirán realizándose. Según información oficial, los operativos contra estructuras de extorsión continúan desarrollándose en diferentes puntos del país y cada vez utilizan más herramientas de inteligencia para rastrear movimientos, comunicaciones y vínculos entre sospechosos. En este caso, aseguran que la investigación permitió identificar no solo a quienes realizaban cobros directos, sino también a personas que presuntamente colaboraban escondiendo dinero, trasladando mensajes o sirviendo como enlaces entre distintos miembros de la estructura. Por eso el número de capturados fue aumentando conforme avanzaban las horas. Algunos fueron localizados dentro de sus viviendas. Otros en sectores cercanos donde intentaban pasar desapercibidos. Incluso hubo quienes al ver presencia policial trataron de mezclarse entre vecinos para evitar ser reconocidos. Pero según los agentes, todos ya estaban ubicados previamente. Y aunque varios intentaron aparentar tranquilidad al momento de ser intervenidos, las revisiones terminaron revelando más de lo que esperaban. Tatuajes ocultos, mensajes en teléfonos y anotaciones encontradas dentro de las viviendas comenzaron a conectar piezas rápidamente. En medio de todo eso, el caso del hondureño capturado también siguió dando de qué hablar. Al inicio muchos pensaron que simplemente estaba ebrio y sin relación con el operativo. Las imágenes donde aparecía bromeando y hablando incoherencias parecían sacadas de otra situación completamente distinta. Pero cuando los investigadores encontraron la marca en su mano y comenzaron a revisar sus pertenencias, la percepción cambió inmediatamente. Según información preliminar, también tendría relación directa con las actividades investigadas. Y así, poco a poco, las autoridades fueron armando nuevamente el rompecabezas completo de la estructura. Para muchos salvadoreños, escenas como estas reflejan el cambio que ha tenido el país en los últimos años. Antes, hablar de extorsiones era algo cotidiano en muchas colonias. Los comerciantes vivían pendientes del teléfono y las amenazas podían llegar en cualquier momento. Hoy la situación es distinta. Las autoridades mantienen presencia constante en distintos sectores y las estructuras saben que cada vez tienen menos espacio para moverse sin ser detectadas.
Por eso muchos han intentado esconder tatuajes, borrar vínculos o aparentar vidas completamente normales. Pero según los investigadores, tarde o temprano los terminan ubicando. Y en este caso, una pequeña marca terminó convirtiéndose en uno de los detalles más importantes de toda la operación. 3 puntos. Algo que para cualquiera podría parecer insignificante, pero que terminó siendo clave durante las revisiones realizadas por los agentes. Especialmente en el caso de Rosa Guadalupe, cuya reacción frente a las cámaras terminó aumentando todavía más la tensión sobre el operativo. Porque al inicio parecía completamente destruida. Lloraba, gritaba y repetía que no sabía por qué la estaban capturando. Pero después, cuando ya estaba junto a otros detenidos, la actitud cambió totalmente. La desesperación desapareció y comenzaron las sonrisas. Eso fue precisamente lo que más indignó a muchas personas. Ver cómo alguien que minutos antes aparentaba estar sufriendo realmente terminó riéndose mientras era trasladada junto al resto de capturados. Para muchos, aquello confirmó que todo había sido una actuación intentando despertar compasión frente a las cámaras. Mientras tanto, las investigaciones continúan avanzando. Las autoridades ahora trabajan analizando toda la información decomisada durante el operativo para determinar si existen más personas involucradas o posibles conexiones con otras estructuras similares. Tampoco descartan realizar nuevas capturas próximamente si aparecen más nombres dentro de los registros encontrados. Por ahora, todos los detenidos permanecen bajo custodia mientras enfrentan el proceso correspondiente. Y aunque algunos todavía intentan presentarse como inocentes, las autoridades aseguran que las evidencias encontradas durante el operativo hablan por sí solas. Dinero, registros, teléfonos, anotaciones y marcas identificadas durante las revisiones forman parte del caso que ahora continúa desarrollándose. Mientras tanto, las imágenes siguen recorriendo redes sociales. La mujer llorando desesperadamente. Después sonriendo. Los agentes revisando manos. Los capturados siendo subidos a las patrullas. Los vecinos observando desde lejos mientras todo ocurría frente a ellos. Escenas que hace años parecían imposibles de ver tan seguido, pero que ahora forman parte de una realidad completamente distinta en El Salvador. Y según las autoridades, el mensaje sigue siendo el mismo para cualquiera que decida involucrarse en estructuras criminales o actividades de extorsión, tarde o temprano terminan cayendo. Porque hoy ya no basta con esconderse. No basta con borrar mensajes, ocultar tatuajes o fingir inocencia frente a las cámaras. Las investigaciones avanzan cada vez más rápido y cualquier detalle, incluso una pequeña marca en la mano, puede convertirse en la pieza que termine sellando el destino de toda una estructura. Y esta vez, según las autoridades, eso fue exactamente lo que ocurrió durante este operativo que dejó múltiples capturados y una escena que todavía sigue dando de qué hablar en todo el país.